Un cordial saludo. En el día de hoy abordaremos en esta videoclase el tema de visiones de la cultura que está asociado con las concepciones que tiene el concepto de cultura. Cuando abordamos el concepto de cultura, decimos que es un concepto que se ha transformado en el tiempo y que tiene diversas finalidades que también se han ido construyendo históricamente. Entonces, para abordar cuáles han sido esas visiones que explican el concepto de cultura, vamos a empezar con la etimología del concepto, es decir, con el origen del concepto. Decimos que la cultura proviene de una palabra en latín que es cultura, cuya última palabra está asociada con colere, ¿cierto? Que es una tradición mucho más alemana y que tiene como significado evitar, cultivar, proteger, honrar con adoración. Esta etimología está vinculado no solamente a la relación que se establecía entre cultura y naturaleza, sino también con una visión de una persona que es cultivada, es decir, con un desarrollo intelectual y un desarrollo de orden moral, como una persona que es ejemplar en una comunidad. Por eso entonces se está hablando que en castellano, hacia 1515, la concepción o visión de cultura estaba asociada o relacionada con las personas sabias, con las personas cultivadas. Luego entonces, este concepto se sigue transformando y para el siglo XX hay una vinculación o una relación o una reflexión más bien que están haciendo las ciencias sociales y desde ese punto de vista aparecen unas concepciones antropológicas, sociológica, estética y una concepción psicoanalítica de la cultura. Allí se definen desde estas disciplinas sociales como un aporte para comprender que la cultura no solamente estaba asociada con ese cultivo de la tierra, con esa relación natural, sino además que tiene otras concepciones, no solo en términos individuales o subjetivos, sino también en términos sociales. El concepto se transformó no solamente en el cultivo de la tierra, sino también en honrar con adoración, es decir, a ese cultivo del alma o del espíritu. Y posteriormente tiene otra concepción de habitar un lugar, es decir, cómo se transforma, cómo un grupo, una comunidad transformaba o se asociaba con un lugar que antes no habitaba. También entonces esa metáfora agrícola que teníamos de la cultura como cultivo de la tierra tiene no solamente una relación asociada con la agricultura o con el reino vegetal, sino que en esta perspectiva se empieza a establecer una diferencia entre qué es cultura diferente a lo natural. Y aparece entonces esa visión de cultura como lo que brota del ser humano. Es decir, no solamente lo que está a su interior o lo que cultiva, sino también lo que puede extender a través de su conocimiento, de todas las prácticas sociales, culturales, de las herramientas, de los instrumentos, eso que emerge de ese ser humano y su relación con otros en comunidad. En esa evolución que tiene el concepto aparecen unas visiones que son como unas amplias miradas en las cuales se enmarcan los conceptos de cultura desde las ciencias sociales. Y podemos hablar entonces de una visión positivista, una lingüística y una hermenéutica. Cuando hacemos alusión a la visión positivista, estamos pensando en ese marco de esa visión filosófica que construía un conocimiento que partía de hipótesis, unas hipótesis que eran demostrables a través de un método científico, que generaba o construía unos objetos. En esta perspectiva, el ser humano y la sociedad se convirtieron en unos objetos de estudio en esa visión positivista. Por eso estamos diciendo que la cultura desde esta visión se explica como unas pautas de comportamiento, es decir, como unos lineamientos o unas normas que establecen cómo debemos comportarnos en ese patrón cultural. Pero también esas normas permiten un control social, es decir, que sigamos unas lógicas, unos patrones que permitan normalizar la vida o tener unos ciertos hábitos pues para tener una vida colectiva y comunitaria.
También está haciendo alusión entonces a las costumbres y a las tradiciones, ¿cierto? La tradición como esa información aprendida socialmente y transmitida hereditariamente. Pero también en esa visión positivista se está hablando de que la cultura es un patrón que singulariza, es decir, que diferencia un grupo de otro, así hagan parte de un mismo territorio. En esa perspectiva, Austin define que la cultura es un fenómeno externo a los seres humanos que la viven, de tal forma que el ser humano aparece como un objeto, no como un sujeto que la crea, la recrea, la interpreta, sino como un objeto más del mundo cultural, ¿cierto? En esa medida, entonces, estamos hablando que Austin, o más bien la visión positivista, está diferenciando la concepción más subjetiva o antropológica de la cultura de una visión más sociológica, si se quiere. Bueno, continuamos entonces con una visión más lingüística. La lingüística busca comprender la lengua y la estructura del signo y del símbolo como un sistema. Y en esa medida entonces la visión lingüística complementa o trae en la perspectiva cultural, pensando que la cultura es una construcción simbólica que aprenden los seres humanos. Es decir, que hay un patrón que se mantiene y que en ese patrón, pues los seres humanos lo que hacen es adquirir o tener un desarrollo del lenguaje que permita un vínculo de sentido, un vínculo simbólico y sígnico pues con ese mundo que lo rodea. También menciona entonces que la cultura es una representación mental, es decir, que no solamente está de manera extendida fuera del ser humano, sino que está a su interior, ¿cierto? Porque también es aprendida y está a su interior por la capacidad simbólica que tiene ese ser humano. Bueno, pero también está diciendo que la visión lingüística o la cultura vista desde esa visión lingüística busca tener un sistema de conocimientos que permitan comprender la realidad en un sentido amplio, es decir, comprender los signos, los símbolos, los lenguajes de esa realidad para saber cómo se inserta, cuáles son las lógicas, las pautas, las tradiciones, los patrones que están ahí, pues en ese sistema de conocimiento. Y también habla de que esa cultura es un conjunto o un sistema de ideas relevantes, de creencias que se han constituido históricamente en esas comunidades. Estamos hablando entonces que las visiones no se superan unas a otras, es decir, hoy en la contemporaneidad podemos tener una visión positivista de la cultura, una visión lingüística de la cultura y una visión hermenéutica. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo la visión hermenéutica de la cultura? O cómo podemos entender la hermenéutica, ¿cierto? La hermenéutica es ese método o esa manera de hacer interpretación de los sentidos, ir más allá de las palabras, de los hechos y de los fenómenos sociales para comprender, para lograr interpretar qué es lo que nos están diciendo esos fenómenos sociales y culturales. Entonces, por eso Austin menciona que la cultura, desde la visión hermenéutica, es una red, es una malla, es una trama, es un urdimbre. Es decir, es una mezcla de relaciones, es una red de relaciones que nos permite tener un ejercicio de traducción de la realidad. Cómo nosotros identificamos qué es lo que está ocurriendo en esa realidad, porque vemos símbolos, signos, diversos lenguajes, ¿cierto? Entonces en una comunidad vemos cómo los jóvenes se expresan, cómo se expresan los adultos mayores, cómo se expresan los niños. Y cuando relacionamos esas distintas maneras de expresarse, estamos comprendiendo qué es el patrón característico de ese territorio, de esa cultura. A eso es lo que estamos nombrando red, trama, urdimbre, ¿cierto? Pero también nos está diciendo que la visión hermenéutica está asociada con una producción de sentidos que tienen los fenómenos y los eventos de la vida cotidiana, es decir, que se valora, se reconoce qué es lo que nos están diciendo las prácticas
en esa vida cotidiana, porque la cultura se hace allí, en eso micro, en esa práctica, en ese lenguaje, en esa conversación que yo tengo diariamente en mi casa, con mi vecino, en la universidad. Entonces, lo que se trata en esta visión hermenéutica es de asumir que la cultura nos permite reconocer esos sentidos, pero también esos significados, no solo de lo que decimos, sino de las prácticas y de los comportamientos que tenemos como grupos humanos o como sujetos culturales, políticos, históricos. Pero también estamos hablando de que esta visión hermenéutica lo que hace es como traducir todas esas relaciones o ese entramado que se da en esas múltiples maneras de ver la realidad, de experimentar la realidad, de vivirla, de apropiarla. Es decir, que nos permite reconocer qué es lo que cotidianamente estamos asumiendo de nuestros comportamientos, de nuestras creencias, de nuestras ideologías, de nuestros conocimientos, y cómo eso teje unas relaciones que se dan en el mundo comunitario, que se dan en el mundo institucional, la relación que yo establezco con las instituciones. Bueno, entonces estamos diciendo que esa visión cultural permite que establezcamos o que reconozcamos un contexto cultural, que tiene un marco espacial, o sea, tiene un territorio, un espacio donde se desenvuelven esas relaciones de nivel cultural, pero también hay un tiempo que los determina y en ese marco hay unos procesos de orden productivo, pero también unos procesos de orden simbólico, que es lo que nos permite identificar cuáles son esos sentidos, es decir, qué es lo que estamos pensando o qué es lo que estamos comprendiendo sobre la realidad, sobre las prácticas. En conclusión, para Austin y las personas que están conceptualizando la visión hermenéutica, los autores que están conceptualizando la visión hermenéutica, está diciendo que esta visión hermenéutica nos permite hacer como una lectura de una huella dactilar que distingue, pero que al tiempo relaciona un territorio, una comunidad, una familia respecto a otra. Y eso es lo que nos permite reconocer cuáles son las características o ese contexto cultural en el cual se desenvuelven esos seres que crean, construyen, recrean la cultura. En síntesis, el concepto de cultura es polisémico. Es un concepto que se aborda o que ha tenido desarrollos evolutivos e históricos respecto a la concepción, ¿cierto? Pasó de cultivo de la tierra, cultivo del espíritu, a tener una visión de cultivo como sinónimo de una persona con altos conocimientos, una persona que se cultiva a sí misma, es decir, que es un ejemplo o que se distingue de otros respecto al conocimiento adquirido, pero también la cultura se explica desde diversas visiones. Cada visión ha introducido un elemento que nos permite una comprensión amplia del concepto de cultura. Y al mismo tiempo esas visiones han permitido el desarrollo o la articulación con concepciones que han sido explicadas desde las diferentes ciencias sociales, todo con el ánimo de tener diferentes elementos para comprender de manera más amplia y compleja el concepto de cultura, que es un concepto que tiene múltiples entradas y múltiples posibilidades de comprensión y de actuación.